¿No será que no vamos a ganar nunca más por mayoría? Atención. La polémica está servida. José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente socialista que no deja indiferente a nadie, vuelve a copar titulares y no precisamente por méritos. En medio de la crisis política y los tambaleos internos del PSOE, su presencia parece más un lastre que un impulso, como lo demuestran sus recientes apariciones públicas que no han hecho más que encender la indignación de muchos. Este fin de semana, durante el Consejo Socialista celebrado en Sevilla, Zapatero ofreció un discurso que rápidamente se viralizó en redes, pero no por inspirador, sino por ser una amalgama de afirmaciones que varios sectores han calificado como auténticos bulos. ¿Es este el rescate que necesita el socialismo español? A juzgar por los resultados, parece que la nostalgia del zapaterismo está cavando aún más hondo el hoyo en el que el PSOE se ha metido. Las elecciones gallegas de hace unos días son un claro ejemplo del hundimiento. El Partido Socialista, que alguna vez fue la alternativa al PP en Galicia, ahora languidece como tercera fuerza, con una distancia abismal que deja al bloque nacionalista gallego en ventaja. En lugar de liderar, el PSOE se consuela con tener la llave del gobierno. Una frase que hasta suena a chiste en boca de Sánchez, mientras los nacionalistas vascos y Bildu manejan el 80% de la representación. Pero volvamos a Zapatero. Su regreso al centro del debate político no es casual. Este personaje, que lideró España entre 2004 y 2011, ha dejado una huella que muchos consideran una catástrofe histórica para el socialismo. Y por si fuera poco, su controvertido papel como mediador en Venezuela, respaldando al régimen de Maduro, ha añadido más sombras a su reputación. ¿Mediador? Más bien, un cómplice de quienes han socavado la democracia en el país sudamericano, según sus críticos. El propio Felipe González, veterano socialista y expresidente, no tuvo reparos en criticar el legado de Zapatero en una entrevista en El Hormiguero. Con claridad y sin tapujos, González recordó cómo Zapatero dejó un PSOE en ruinas tras perder el gobierno en 2011, relegando al partido a mínimos históricos y dejando a Rubalcaba la tarea imposible de recomponer los pedazos. Y es que Zapatero, lejos de asumir su responsabilidad, sigue siendo visto como una figura divisiva. Su influencia, según González, no solo fragmentó al PSOE, sino que moldeó el caos que se vive hoy bajo el liderazgo de Pedro Sánchez. En conclusión, la figura de Zapatero no solo simboliza el declive del socialismo español, sino que su presencia actual parece una burla para los votantes. Mientras el PSOE se hunde, la sombra de su antiguo líder amenaza con arrastrar a todos consigo. Una cosa está clara, con aliados como Zapatero, Sánchez puede olvidarse de ganar elecciones por mayoría absoluta jamás en la vida. El debate se calienta y la controversia crece. José Luis Rodríguez Zapatero no solo ha vuelto al ojo público, sino que su nombre parece un imán para la discordia. Durante una reciente entrevista en El Hormiguero, Felipe González no se anduvo con rodeos al evaluar el impacto de Zapatero en el PSOE. Con una franqueza que dejó a más de uno boquiabierto, González afirmó que el expresidente simboliza la peor época del socialismo español, tanto en su momento como en la herencia que dejó a su paso. González no se limitó a lanzar críticas aisladas. Sus palabras fueron un auténtico dardo contra Pedro Sánchez y la actual dirección socialista. Según el veterano líder, la influencia de Zapatero trasciende su periodo en el poder, afectando decisiones estratégicas del PSOE incluso hoy. En particular, los vínculos de Zapatero con Venezuela y el chavismo han sido recurrentemente utilizados como un arma arrojadiza contra el gobierno de Sánchez. Para sectores críticos, esta relación es un símbolo de la deriva ideológica que ha alejado al PSOE de sus valores tradicionales, dejando a muchos votantes preguntándose en qué se ha convertido el partido que alguna vez representó a la izquierda moderada. El discurso de Zapatero en Sevilla, lejos de calmar las aguas, ha encendido aún más la polémica. Para algunos, su reaparición en este momento no es casualidad, sino parte de una estrategia para reforzar la cohesión interna del PSOE en un periodo político incierto.
Sin embargo, las afirmaciones controvertidas que hizo en su intervención han generado más preguntas que respuestas. Los bulos señalados en su discurso no solo han dividido a la opinión pública, sino que refuerzan la percepción de que su figura sigue siendo más un obstáculo que un aporte. El legado de Zapatero, según muchos analistas, es una mezcla explosiva de decisiones que dividieron a la sociedad española. Medidas como la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Memoria Histórica consolidaron su popularidad entre otras cosas, sectores progresistas, pero polarizaron al electorado. Su retirada de las tropas de Irak fue vista como una medida simbólica, aunque también como una muestra de debilidad en el escenario internacional. Y no olvidemos la crisis económica global, que golpeó con especial dureza a España durante su segundo mandato. La gestión de esta crisis fue un punto de inflexión. Zapatero, que había iniciado su gobierno con un enfoque de gasto social, terminó implementando medidas de austeridad que alienaron tanto a la izquierda como a sectores moderados. Esto culminó en una debacle electoral. El PSOE, fragmentado y debilitado, sufrió una de sus peores derrotas en 2011, entregando al Partido Popular de Mariano Rajoy una mayoría absoluta arrolladora. El regreso de Zapatero plantea una pregunta inquietante para el socialismo español. Desde Burgos. ¿Es su presencia un intento de redimir su imagen o un error estratégico que podría costarle aún más al PSOE? Lo que es evidente es que su reaparición no pasa desapercibida y que su figura sigue siendo un recordatorio constante de las tensiones que atraviesan no solo a su partido, sino a toda la sociedad española. Zapatero no es solo el reflejo de una etapa polémica en la historia del PSOE. Porque yo lo que Es doy el es la emblema orden de de una que llegue fractura a Bilbao. ideológica que amenaza con desmoronar aún más la unidad del partido. En tiempos donde el socialismo necesita cohesión para sobrevivir, su figura parece más un peso muerto que una solución. ¿Es este el fin del PSOE tal y como lo conocemos? El tiempo dirá, pero los indicios no son nada alentadores. La vuelta de José Luis Rodríguez Zapatero al escenario político ha reabierto heridas que el PSOE no ha logrado cicatrizar. Tras una de las peores derrotas en la historia del socialismo español, que incluyó el desplome del PSC en Cataluña, el regreso del expresidente genera más preguntas que respuestas. Para muchos, su reaparición no es un gesto de unidad, sino un recordatorio de las fracturas que aún sacuden al partido. La conexión entre Zapatero y Pedro Sánchez es innegable, y los críticos no han tardado en señalar paralelismos entre ambos líderes. Al igual que Zapatero, Sánchez ha optado por alianzas controvertidas, abriendo el diálogo con fuerzas políticas polarizadoras que generan desconfianza en amplios sectores del electorado. La estrategia de comunicación de Sánchez, marcada por un enfoque simbólico más que pragmático, también recuerda a la de su predecesor. Sin embargo, los defensores del actual presidente aseguran que Sánchez ha sido más audaz, enfrentando desafíos como la pandemia, la crisis energética y un parlamento fragmentado. Pero el regreso de Zapatero plantea un dilema crucial. ¿Fortalece la cohesión interna del PSOE o es una distracción que debilita aún más la imagen del partido? Para muchos, la respuesta está clara. La figura del expresidente no solo evoca los fracasos electorales del pasado, sino que su legado internacional sigue siendo una carga pesada. Uno de los puntos más polémicos de su trayectoria es su vínculo con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde que asumió un papel como mediador en la crisis venezolana, Zapatero ha sido objeto de duras críticas. Para la oposición venezolana y sectores políticos en España, su actuación legitima a un régimen acusado de violaciones a los derechos humanos y manipulación electoral. Aunque sus defensores insisten en que su objetivo ha sido promover el diálogo y evitar conflictos mayores, el daño a su reputación es innegable. Este vínculo con Venezuela ha servido como un arma para los detractores del PSOE, que ven en Zapatero un símbolo de la deriva ideológica del partido hacia posturas internacionales cuestionables. En el contexto actual, donde las redes sociales tienen un papel crucial, las apariciones del expresidente no pasan desapercibidas. Tras su intervención en Sevilla, Twitter y Facebook se llenaron de críticas, memes y análisis que ridiculizaban sus afirmaciones.
La reciente entrevista de Felipe González en El Hormiguero ha amplificado aún más las divisiones. El veterano socialista no tuvo reparos en culpar a Zapatero de los errores que llevaron al PSOE a uno de sus peores momentos históricos. Estas palabras han alimentado un debate público que no favorece a la unidad del partido. El regreso de Zapatero al foco mediático plantea interrogantes clave sobre el futuro del PSOE. En un contexto donde el electorado exige liderazgo claro y propuestas concretas, su figura representa un desafío. ¿Es un recordatorio de los errores del pasado o una oportunidad para aprender de ellos? Para que el PSOE avance, no basta con mirar atrás. Es urgente encontrar un equilibrio entre preservar su legado histórico y adaptarse a un escenario político cada vez más exigente y fragmentado. Mientras tanto, Zapatero sigue generando titulares, pero no por soluciones, sino por dividir a su partido y alimentar la percepción de un socialismo perdido en su propia historia. La pregunta que queda en el aire es si el PSOE podrá superar este lastre o si continuará siendo arrastrado por las sombras de su pasado. El regreso de José Luis Rodríguez Zapatero a la primera plana de la política no solo reaviva las divisiones internas del PSOE, sino que también pone de manifiesto su papel en el escenario internacional, un terreno donde su imagen genera tanto admiración como rechazo. Más allá de su relación con Venezuela, Zapatero ha intentado posicionarse como un mediador global, un arquitecto del diálogo en un mundo polarizado. Sin embargo, este enfoque ha sido ampliamente cuestionado debido a la falta de resultados tangibles en muchas de sus intervenciones. Zapatero ha defendido un multilateralismo que, según sus críticos, favorece regímenes poco democráticos, lo que ha socavado su credibilidad en ciertos sectores. Para sus defensores, su compromiso con el diálogo es una virtud. Pero su limitada efectividad ha alimentado las dudas sobre si estas mediaciones responden más a un intento de mantener su relevancia política que a un genuino esfuerzo por resolver conflictos. Analistas sugieren que el expresidente utiliza estos foros internacionales como una estrategia de autolegitimación global mientras su influencia en España se diluye. La paradoja es evidente, mientras Zapatero busca consolidar una imagen de líder mundial. En casa sigue siendo una figura que polariza, especialmente dentro de su propio partido. La conexión entre Zapatero y Sánchez siempre ha sido objeto de especulación. Aunque públicamente se muestran respetuosos, se rumorea que sus visiones sobre el socialismo difieren significativamente. Mientras Zapatero es visto como el iniciador de una política simbólica y arriesgada, Sánchez ha demostrado ser un estratega dispuesto a hacer pactos con partidos nacionalistas y de izquierda radical, lo que para algunos es una continuidad de las políticas de su predecesor. No obstante, otros consideran que Sánchez ha aprendido de los errores de Zapatero y busca evitar las mismas fracturas que llevaron al PSOE a sus momentos más bajos. Sin embargo, la reaparición de Zapatero en un contexto de alta tensión política puede interpretarse como un intento de influenciar las estrategias del actual gobierno, lo que genera incómodas preguntas. ¿Es un aliado en la sombra o un recordatorio de un pasado que el PSOE busca superar? En un momento en que el socialismo español enfrenta retos inéditos, desde la fragmentación política hasta la creciente desafección de su base tradicional de votantes, la figura de Zapatero representa una dualidad compleja. Para algunos, es un activo, un referente que recuerda los logros sociales de su gobierno. Para otros, es una carga, un símbolo de divisiones internas, decisiones polémicas y un legado que aún genera controversia. El PSOE necesita mirar hacia adelante, pero la sombra de Zapatero sigue proyectándose sobre el partido. Su regreso no solo reabre viejos debates, sino que también subraya la fragilidad de un socialismo que lucha por encontrar su rumbo en un panorama político cada vez más polarizado y competitivo. Zapatero, en definitiva, no solo refleja el pasado del PSOE, sino que se convierte en un actor que condiciona su presente y tal vez su futuro. Mientras tanto, la gran pregunta persiste. ¿Será este resurgimiento un catalizador de unidad o un obstáculo más en el camino hacia la renovación del socialismo español?
En política, como en la vida, el pasado siempre regresa. Pero el futuro sigue siendo una incógnita llena de desafíos. El regreso de José Luis Rodríguez Zapatero nos deja claro que el pasado no está enterrado y sigue influyendo en el presente político de España. Su figura, polémica y divisiva, refleja los desafíos que enfrenta el PSOE y, en un sentido más amplio, nuestra sociedad. Mientras algunos lo ven como un referente de logros sociales, otros lo consideran un símbolo de errores que no podemos permitirnos repetir. Estamos en un momento crítico para España, donde las decisiones que tomemos hoy definirán nuestro futuro como nación. Desde la política hasta la sociedad, necesitamos claridad, unidad y una dirección que realmente represente los intereses de todos los españoles. Si tú también crees que es momento de un cambio real, de tomar el control de nuestro futuro y construir una España mejor, suscríbete a este canal ahora mismo. Aquí no solo analizamos la política, sino que planteamos las preguntas necesarias y debatimos las soluciones que nuestro país necesita. Juntos podemos marcar la diferencia. Suscríbete, dale like y comparte este vídeo para que más personas se sumen al cambio.